Hola, ¿qué tal? Bueno, para comenzar en este momento vamos a tratar de repasar las fórmulas que vio mi compañero anteriormente. Comen- bueno, me presentaré yo primero. Soy, como pueden ver, Carrillo Pérez Alfonso. Yo les voy a mostrar primero un repaso de las fórmulas que anteceden a los ejercicios que vamos a ver y finalmente la fórmula que aplicaremos a los ejercicios. Mm, Bueno, comencemos. Primero vamos a ver cuando la fuerza magnética afecta a una carga puntual. En este caso, la carga puntual la denominamos con la letra Q. También consideramos la velocidad de esta respecto al campo y la separación que los vectores de la velocidad que tenga la carga y del campo, consideramos ese ángulo de separación, el seno. Esos tres valores son proporcionales a la fuerza magnética y esta es su fórmula. Fuerza magnética es igual a carga por velocidad por el seno del ángulo. Reiterando, cuando el seno, es decir, la separación que tengan estos dos vectores, sea 90, será la fuerza magnética máxima, ya que el seno del ángulo en ese momento será igual a 1. Mientras que si ambos vectores son paralelos entre sí, es decir, que su seno sea igual a 0 o 180, no tendrá un valor porque seno será igual a 0 y multiplicar cualquier número por 0 sería 0. Es decir, que en ese momento, cuando el ángulo de separación sea 0 o 180, la fuerza magnética será igual a 0. De ahí pasamos a la siguiente fórmula, que es esta, justo la que está debajo. Es cuando la fuerza magnética interactúa con un conductor. Repetimos la fórmula anterior, la incluimos, pero en este caso no es velocidad sola, es un valor promedio de velocidad, ya que no estamos involucrando una sola carga. Y por este hecho de que no estamos involucrando una sola carga, debemos de multiplicar por el número de cargas que pasan por esa área en esa sección del conductor. En caso de que el ejercicio que nos En caso de que el ejercicio nos entregue la información de la intensidad de la carga, pero no nos dé los otros datos, podemos nosotros seguir realizando la operación, pero ahora con esta fórmula, recordando que una de las fórmulas para obtener la intensidad de la carga es el número de cargas que pasan por un volumen, es decir, el número de cargas que pasan por un área multiplicada por la longitud de esa sección transversal. Y esa fórmula nos da que la fuerza magnética es igual a la intensidad de la corriente por la longitud por la magnitud del campo magnético. Tanto la longitud del conductor como el campo son vectoriales para poder realizar lo que es la identificación de la dirección en la que se dirige esa fuerza magnética. Esto lo podemos hacer de forma sencilla con la técnica de la mano derecha, en la que colocamos nuestros dedos en la dirección en que se encuentra la intensidad de la corriente y los rotamos hacia el campo. Hacia el lado que quede el interior de nuestra palma será hacia donde se dirija esa fuerza magnética.
Suponiendo que tenemos nuestra mano así, apuntando hacia adelante, que sería hacia donde se dirigiera la corriente, y el campo se dirigiera hacia nuestro lado izquierdo, doblaremos hacia este lado y el campo iría hacia este lado, hacia arriba, indicando que sale. Simbólicamente lo identificamos con un punto dentro de una circunferencia. Si por el lado contrario tuviéramos la intensidad del campo hacia adelante, pero nuestra pero nuestro campo se encontrara hacia la izquierda, entonces la fuerza magnética iría hacia abajo, es decir, hacia el interior del plano. Tal vez así no se aprecia tan bien, pero si colocáramos nuestra mano de forma horizontal, sería más fácil de entender. Es decir, nuestra mano sería el plano, los dedos irían hacia la dirección de la corriente, el interior de nuestra palma, es decir, hacia donde doblamos los dedos, iría hacia la dirección del campo, y nos indicaría nuestro pulgar la dirección de la fuerza magnética, sea de esta forma o sea de esta forma. Pasando ahora hacia la segunda fórmula, que es la que se encuentra cuando ni la longitud ni el campo son uniformes, es decir, que la longitud del conductor no es rectilínea y el campo no es uniforme. En este caso tenemos que hacer una integral utilizando los valores de intensidad de la corriente, longitud y campo, siendo que la intensidad de la corriente sea un valor que no esté variando, es decir, que sí sea constante. En ese caso, nuestra fórmula nos dice que la fuerza magnética es igual a la corriente por la integral del diferencial de la longitud por el campo. Mientras que si fuera que el campo sea también constante, sea uniforme, entonces lo desarrollaremos de la siguiente forma. Fuerza magnética es igual a intensidad de la corriente de A a B, que serían los puntos límites de nuestra longitud, por el diferencial de la longitud, y todo eso lo multiplicamos por el campo magnético, lo que sería igual a intensidad del campo, lo que sería igual a intensidad de la corriente por el diferencial de la longitud, es decir, longitud B menos longitud A, por el campo, que es igual a intensidad de la corriente por longitud prima por el campo. Ya por fin vamos a lo que es la fórmula que nos concierne sobre este tema, que es la fórmula para obtener la fuerza magnética cuando interactúan dos conductores y el campo magnético de ambos. Nos concentramos en uno de los dos y la fórmula nos dice: la fuerza magnética es igual a la permitividad magnética del vacío por la intensidad de corriente 1, por la intensidad de corriente 2, por la longitud que estos conductores tengan, sobre 2pi por el radio, es decir, la distancia o separación que estos dos conductores tengan entre sí. Aquí podemos ver identificado cada uno. F es la magnitud de la fuerza magnética. Esta está dada en términos de newtons.
Pi inicial o pi 0 es la permitividad magnética del vacío y su valor es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas sobre metro. Y 1 y 2 es la intensidad de corriente de los conductores 1 y 2. L se refiere a la longitud de cada conductor. R es como ya dije, es la distancia que hay entre ambos. En este caso, como la permitividad magnética del vacío está dada en valores de pi y el denominador, es decir, entre lo que se va a dividir en la fórmula, también está dado en valores de pi, podemos hacer una reducción. Y aquí en la parte de abajo se puede ver la permitividad magnética del vacío sobre 2pi es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas sobre metro sobre 2pi. Es igual a 2 por 10 a la menos 7 teslas metro sobre área, o lo que sería igual 2 veces la constante magnética. Y ya ahora que hicimos esa reducción, podemos regresar a la fórmula y sustituir esa información que acabamos de obtener. Quedaría de esta forma. La fuerza magnética es igual a 2 veces la constante magnética por la longitud, por la intensidad de corriente 1, por la intensidad de corriente 2 y todo eso sobre el radio. Ya que tenemos la fórmula, ya es más sencillo poder realizar los problemas. En el caso, claro, de que el problema nos proporcione todos los datos que nosotros necesitamos. Para eso, primero vamos a ver con la fórmula tal cual, la fórmula original. El ejercicio nos pide por dos conductores rectilíneos de 2 metros de longitud, separados 0.9 centímetros, circulan respectivamente 2.25 amperes y 3.75 amperes y deben hallar la fuerza magnética que existe entre ambos conductores. Aquí pueden ver en la figura una forma de representarlos. Ahora vamos a identificar los valores que tenemos. Primero, 2 metros de longitud, nos dan la longitud 2 metros. Están separados 0.9 centímetros, es decir, ese es su radio. Pero para el ejercicio la fórmula nos pide trabajar en metros, convertimos esos centímetros a metros y nos queda de que es 0.9 milímetros o 0.009 metros. Si lo quisiéramos ver en notación científica sería 9 por 10 a la menos 3 metros. Intensidad 1, 2.25 amperes e intensidad 2, 3.75 amperes. Aquí tenemos la fórmula y lo único que haríamos en este caso sería sustituir los valores, ya que contamos con todos los valores. El resultado nos da 3.75 por 10 a la menos 4 newtons. Ahí lo podemos dejar o podemos transformar ese número a un número más sencillo. Bueno, no tanto más sencillo como fácil de identificar. Quedando que la fuerza magnética es igual a 0.375 por 10 a la menos 3 newtons o 0.375 micronewtons. La primera es por notación científica y la segunda sería tal cual. Ahora probando la fórmula reducida. La cuestión no es que no cambia mucho. Pueden utilizar la forma normal o la fórmula reducida. La cuestión es más para usos prácticos. Esta fórmula que está reducida agiliza un tanto
el procedimiento, pero en sí no cambia mucho, ya que los valores que cambian son la intensidad, la longitud y el radio. La constante magnética no cambia y la permitividad en el vacío, la permitividad magnética en el vacío tampoco cambia, ya que es un valor constante. Bueno, continuamos. Este problema nos dice, por un conductor recto circula una corriente de 10 amperes y a través de otro que está paralelo, como se ve en la figura, está a una distancia de 9 centímetros. En el que circula una corriente de 5 amperes, debemos calcular la magnitud de la fuerza magnética para cualquiera de los conductores si su longitud es de 0.6 metros y se encuentran en el aire. Además, consideramos que la corriente que circula en diferentes sentidos por los conductores. ¿Cuál es la fuerza de atracción o repulsión? Hacemos la identificación. El radio, es decir, la distancia entre los dos, es de 9 centímetros. Si lo convertimos a metros es 0.09 metros. Intensidad 1 del primer cable que nos dan es de 10 amperes y del segundo es de 5 amperes. La longitud, es decir, cuánto mide cada cable, bueno, mejor dicho, cada conductor, es de 0.6 metros. Sustituimos los valores en la fórmula y nos queda que es 2 veces 1 por 10 a la menos 7, que se va a multiplicar por 10 amperes, por 5 amperes, por 0.6 metros. Todo eso se va a dividir entre los 0.09 metros y nos da que la fuerza magnética es igual a 6.666. Aquí se redondeó en 7 porque seguiría continuando los dígitos en 6. Y finalmente esto está en notación científica por 10 a la menos 5 newtons. Transformando ese número, nos queda que la fuerza magnética es de 66.6667 por 10 a la menos 6 newtons o 66.6667 micronewtons. Bueno, espero que esos ejercicios les hayan servido y nuestra explicación. Gracias por su atención.